Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta segunda conferencia ya del segundo día de nuestro seminario virtual de ciclones tropicales para la temporada 2020. El día de hoy tenemos a nuestro ponente, el técnico de urgencias médicas Marcos Varela. Él ha fungido como representante y coordinador de protección civil en diferentes administraciones. Tiene mucha experiencia en el tema de evaluación de daños y de refugios temporales. Ha participado en diferentes eventos nacionales como internacionales, precisamente en estos temas. Así que consideramos que es una de nuestras personas más expertas en esta materia, que hoy estará platicándonos sobre los refugios temporales. Y bueno, gracias a sus comentarios cuando nos hicieron esta evaluación y a muchos comentarios que tanto a Marco como a un servidor nos hicieron llegar de manera personal sobre que querían que este tema en particular se tocara un poco en el contexto de COVID-19 o SARS-CoV-2. Pues bueno, hoy Varela hizo ahí algunas adaptaciones para poder platicar no nada más de los refugios temporales ordinarios, digámoslo así, en ciclones tropicales, que es el tema que nosotros ya aquí en Baja California Sur tenemos pues ya muy desarrollado, sino ahora en este contexto de COVID-19. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Marcos Varela, nuestro expositor. Como saben, 50 minutos de exposición, si se requiere un poquito más, debido al tema, que sabemos que es un tema que nos ha preocupado mucho en la sociedad, no tenemos ningún problema. Pasamos a las preguntas al final y ya en caso de que nos falle algo o que nos falte el tema, se las hacemos llegar a Marco para que él nos ayude a responderlas. Les agradecemos mucho en nombre del Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias, Marco, por la disponibilidad de compartir con nosotros este tema. Y pues ahora sí que todos tuyos. Muchísimas gracias, Rubén. La verdad es que me siento muy honrado de que el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas pues haya tenido esta, me haya extendido esta invitación para poder participar en este primer seminario virtual con el tema de ciclones tropicales. Estuve atento a las conferencias que se llevaron a cabo la semana pasada y precisamente, como comentaba mi amigo Rubén Rauda, tuvimos que hacer una pequeña adecuación porque nos estuvieron solicitando pues que tratáramos algunos temas que no estaban incluidos, como por ejemplo el tema de la evacuación, por supuesto tratando de conceptualizar en un contexto de COVID-19. Nos estuvieron hablando también sobre la importancia de los refugios temporales, por qué hacemos tanto hincapié o tanto énfasis en el tema de los refugios temporales cuando tenemos un ciclón tropical cerca. Y bueno, pues vamos a tratar de poner en contexto todos esos puntos, aclarar algunas dudas, definiciones incluso, para que sea pues lo más enriquecedor posible, ¿no? Rubén, veo que siguen integrándose. ¿Me ayudas a dar la admisión en la sala? Sí, creo que sí, ya ahí le vamos dando clic a todos, ¿no? Ok, gracias. Como comentábamos, tras bambalinas, hemos estado experimentando una baja en el servicio de Internet. Voy a estar realizando la proyección en línea, entonces voy a tratar de desconectar mi cámara para privilegiar el ancho de banda, pero concluyendo la presentación, pues regreso con la camarita, si no les molesta. Bueno, pues buenas tardes a todos. Los saludo nuevamente. Quiero manifestar pues ya oficialmente mi agradecimiento al Departamento de Bomberos de Cabo San Lucas por la invitación a participar en este primer seminario virtual relacionado con los ciclones tropicales para este año tan caótico 2020 o 2020. Quiero empezar por aclarar que la información aquí vertida no representa el punto de vista de ninguna autoridad y mucho menos es la intención de dirigirla a ellas. Voy a hacer todo lo posible porque la población en general pueda comprender en términos muy sencillos lo que aquí veremos para que realmente pueda serle útil. Me parece tan oportuno como acertado que el Departamento de Bomberos de Cabo San Lucas haya incluido el tema de los refugios temporales en este contexto de SARS-CoV-2 o COVID-19, como gusten llamarle, porque
precisamente el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030 nos pide construir protocolos de respuesta que estén apegados a la nueva realidad. Y una de las acciones que promueve este marco de Sendai es precisamente aumentar la capacidad de respuesta de la población para permitir construir esa tan anhelada resiliencia que todos buscamos. Esta estrategia recomienda pensar en amenazas múltiples o como le decimos en nuestro medio de las emergencias o el manejo de los desastres, pensar en eventos concatenados, como ya lo mencionaba anteriormente Rubén en su presentación de planes de emergencia. Y aquí les quiero dar solamente 3 ejemplos que no me parecen fuera de la realidad. El primero de ellos podría ser el del COVID-19, más por supuesto un ciclón tropical. En el segundo ejemplo, ¿qué les parece si ponemos en escena a 2 ciclones tropicales simultáneos, como ya sucedió, como seguramente lo recordarán, con Ingrid y Manuel en la temporada 2013, y a eso le agregamos el contexto del COVID-19? O el tercer ejemplo podría ser un sismo de magnitud superior a 7.0 más el COVID-19, por supuesto. ¿Y por qué les comento que no están fuera de la realidad? Bueno, pues porque ya tuvimos, recordarán, a inicio de la temporada en el Pacífico, un evento cerquita de Australia en este contexto de COVID-19. También hace unos días en el sureste mexicano tuvimos la presencia de un fenómeno hidrometeorológico, pero también acabamos de experimentar un sismo mayor a 7.0 en las costas de Oaxaca y por supuesto también hace unos pocos días frente a las costas de Baja California Sur, específicamente frente a las costas de Cabo San Lucas. Y todo esto en medio de este contexto de COVID-19. Como bien mencionaba mi compañero Rubén Rauda, que me antecedió en la presentación, hay algunas variantes, algunas variables que debemos empezar a considerar en el manejo de las emergencias, en esta intención de incluir los eventos concatenados. Tenemos brotes de sarampión en Monterrey, con la temporada de lluvias. Ustedes saben que viene aparejada también la presencia del dengue. Estaremos llegando por ahí del mes de octubre, noviembre, a la temporada estacional de la influenza. Entonces tendremos que aprender a convivir con esta pandemia, que a diferencia de otros fenómenos, pues nos marca un parteaguas, porque demanda el mejor talento de nosotros y porque la temporalidad, a diferencia de los demás fenómenos que pueden llegar a provocar efectos adversos, pues es mucho más amplia, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de contextualizar todo esto. Vamos a empezar en esta primera parte en la que necesariamente tenemos que poner en contexto, el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra nuestro municipio, el municipio de Los Cabos. Y quizás me refiera más a Cabo San Lucas porque precisamente es el lugar en donde vivo y en el que surgió la idea de este seminario, pero en términos generales afecta similar al estado de Baja California Sur. Lo primero que deben saber quienes vienen llegando a este destino, ya sea que se encuentren por trabajo o de visita, es que a Baja California Sur y particularmente a Los Cabos, en el Atlas Nacional de Riesgos nos consideran como un lugar de alta incidencia ciclónica y además como muy propenso a inundaciones, tal como se aprecia en el mapa de la República Mexicana que les estoy compartiendo, y nos damos cuenta que el estado de Baja California Sur y específicamente el municipio de Los Cabos está señalado en estas 2 escalas que aparecen de colores como una zona en la que hay una alta incidencia ciclónica. Nos encontramos en la escala de muy alto, pero también dentro de las áreas propensas a inundaciones tenemos por ahí el símbolo marcado en color rojo, el circulito marcado en color rojo, que nos indica que también tenemos una alta propensión a ser afectado por
las inundaciones. Por otro lado, de acuerdo al análisis de trayectorias de los ciclones tropicales en un periodo que va del año 1856 al 2012, es decir, un poquito más de 150 años, nos damos cuenta que se confirma esta teoría de que somos un lugar muy frecuentado por los fenómenos hidrometeorológicos. Este análisis completo lo pueden encontrar ustedes en el Atlas de Riesgos Naturales que fue realizado para el municipio de Los Cabos y que, dicho sea de paso, ya es obsoleto, ya que la última versión que tenemos, la más actualizada, pues data de diciembre del 2013 y por lo que puedo percibir, pues no hay intenciones de momento de actualizarlo en un corto plazo, ni siquiera se actualizó después de Odil y mucho menos de Lidia. Entonces, hay alguna información que puede ser rescatable, pero necesariamente tendrá que actualizarse. Este proceso de la conformación del Atlas de Riesgos tiene que ser un proceso muy dinámico y se tiene que estar actualizando, sobre todo cuando tenemos oportunidad tras el impacto de algún fenómeno hidrometeorológico. Ahora, analizando un poquito la orografía local, hay que recordar que la orografía pues es parte de la geografía que nos permite estudiar el terreno, o dicho de una manera más pomposa, es la parte de la geografía que nos permite estudiar el relieve terrestre. Refiriéndome específicamente a la porción sur del estado, que es en la que nos encontramos nosotros, vamos a tener una pequeña cadena montañosa, que es la que está señalada precisamente con esta línea en color amarillo, que llega a tener elevaciones superiores a los 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y si tomamos en cuenta la distancia que hay desde estas elevaciones hasta el mar, pues nos damos cuenta que hay distancias muy cortas desde esta cadenita hasta la costa, que en la parte este del lado del Pacífico tenemos aproximadamente 25 kilómetros de distancia, y por el lado oeste, cerca hacia el Mar de Cortés, tenemos alrededor de 40 kilómetros en esa zona. Entonces, como nos damos cuenta, la distancia es muy corta y por lo tanto, cuando las nubes de algún ciclón tropical se precipiten en ese lugar, en esa cadena montañosa, van a generar escurrimientos que seguramente van a llevar mucha fuerza y sobre todo mucha velocidad, con el potencial pues de arrastrar prácticamente todo lo que se encuentre a su paso. Esta es la razón principal por la que recomendamos siempre que no se intente cruzar los arroyos. Eso es en la parte serrana. Pero abajo, en las comunidades, el problema no es menor, porque además de recibir toda esa agua que baja de las partes altas y que por experiencia hemos encontrado que tarda aproximadamente entre 2 horas y 3 horas y media aproximadamente en bajar, también tenemos que lidiar con un sinnúmero de escurrimientos locales que casi siempre interrumpen la circulación terrestre en toda la geografía municipal. Y a diferencia, por ejemplo, de otras ciudades o estados, pues aquí no contamos con drenaje pluvial, por lo que todo corre libremente por nuestras calles. Otro punto que quiero resaltar es que los arroyos y escurrimientos en Baja California Sur son de temporal, o sea que solo llevan agua cuando llueve, y eso puede ser muy confuso para quienes recién llegan a este destino turístico o a Baja California Sur, porque podría motivarlos peligrosamente a transitar por zonas que de un momento a otro pueden llevar grandes cantidades de agua. Les platico que en el año 2007, posterior a la tormenta tropical Lidia que afectó a Baja California Sur y específicamente a Los Cabos, me di a la tarea, en colaboración con mi amigo Carlos Guevara, en realizar una especie de estudio personal, una especie de actualización tomando como referencia los escurrimientos y las zonas de riesgo que nos marcaba este Atlas Municipal de Riesgos, para saber si la información que ahí venía pues era todavía útil, si estaba actualizada y si se podía seguir utilizando en eventos posteriores.
Entonces, con la ayuda de esta herramienta fabulosa que se llama Google Earth, pues nos dimos a la tarea de ir plasmando después de kilométricos recorridos toda esa información, los escurrimientos regionales, los escurrimientos locales y las afectaciones que provocó, pues para tenerlo, para poderlo utilizar, quizás no de manera oficial, pero sí pues para estudios posteriores. Seguramente en algún momento les vamos a compartir. Esta imagen que ustedes aprecian a la derecha de su pantalla es el resultado o una de las capas que nosotros pudimos generar como resultado de este estudio personal que realizamos después de la tormenta tropical Idia en el año 2017. Sin embargo, las lluvias torrenciales no son la única amenaza o la única preocupación que debemos tener quienes vivimos, ya sea de manera temporal o permanente, en Los Cabos o en Baja California Sur. Pues los fuertes vientos que pueden alcanzar hasta los 200 kilómetros por hora en los superhuracanes o la categoría número 5 de los huracanes, pueden provocar muchos daños, particularmente en aquellas viviendas que mencionaba el comandante Juan Carvajal la semana pasada, que no fueron construidas con materiales resistentes o que no están diseñadas para soportar estos fuertes vientos. En esta imagen que les comparto, que les muestro, está sombreada la zona que se considera como de riesgo por fuertes vientos en Cabo San Lucas, y como podrán apreciar, pues prácticamente toda la ciudad y todo el municipio es afectado, puede ser impactado por los fuertes vientos. Por todo lo anterior, creo que la mejor estrategia de protección y que se utiliza de manera muy recurrente en esta zona del país consiste precisamente en movilizar, ya sea voluntaria o involuntariamente, a las personas hacia los refugios temporales, en los que en un tiempo relativamente corto se les va a dar protección a la vida, se les va a proporcionar abrigo y, por supuesto, también alimentación. Los refugios temporales son fundamentales para poder atender emergencias o desastres causados por los fenómenos hidrometeorológicos particularmente. Y quien tiene la responsabilidad de liderar estos esfuerzos es el Sistema Nacional DIF, a través de los 32 sistemas estatales, como parte integrante del Sistema Nacional de Protección Civil, según lo establece el manual creado para tal fin, conocido como APSE, en el año 2011. Es necesario, para poder entrar de lleno en el tema de los refugios temporales, que conozcamos exactamente la definición de lo que es un refugio temporal y la diferencia que existe entre un albergue, porque es una pregunta, un cuestionamiento que nos hacen frecuentemente. Según la definición que nos maneja la Ley General de Protección Civil, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2012, un refugio temporal es aquella instalación física que se habilita para brindar protección temporal y también bienestar a las personas que no tienen acceso a una habitación segura en caso de riesgo inminente, emergencia o desastre. Y aquí quiero señalar este término de temporal, que es únicamente por unas horas. Algunas veces hemos tenido que llegar hasta las 72 horas. En casos excepcionales hemos superado ese número de horas, pero el refugio temporal tiene esta característica. Es una instalación que brinda protección temporal por algunas horas a esas personas que no tienen acceso a una habitación segura. ¿Y qué es un albergue? Un albergue es una instalación que brinda resguardo a las personas que sufrieron una afectación a sus viviendas por fenómenos perturbadores. Esta condición del albergue puede brindarse, o este servicio, esta prestación, si lo queremos ver así, puede y debe brindarse hasta que realice
el gobierno la reconstrucción de sus viviendas. Como podrán darse cuenta más adelante, esta instalación es un poco más compleja. Ya estamos hablando de camas, estamos hablando de cierto mobiliario que le permite a las personas permanecer mucho más tiempo y de manera más cómoda en estas instalaciones, a diferencia de los refugios temporales, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, una de las preguntas muy recurrentes en la primera parte de este seminario fue que aclaráramos el término de damnificado o a quién se le considera como damnificado. Un damnificado, retomando lo que dice la Ley General de Protección Civil, es una persona que ha sido afectada, que ha sufrido daños físicos o en sus bienes y que requiere la asistencia externa para poder sobrevivir. Este término de damnificado va a retirarse hasta que concluya la emergencia o hasta que la población o la comunidad vuelva a la normalidad. Ahora bien, en medio de todo este desajuste que ha venido a provocar el COVID-19, nos encontramos en una situación muy crítica, pues según la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas, y lo voy a poner con letras mayúsculas, ningún país está preparado para enfrentar una temporada de huracanes en medio de una pandemia. Una pandemia que no se había registrado desde el año 1918, pero por supuesto no fue en un contexto de COVID como lo que estamos viviendo en la actualidad. Y lo comento con letras mayúsculas porque en las redes sociales es muy común que se empiece a criticar a los gobiernos. No hablo de un gobierno en lo particular. En general se critica a los gobiernos, sobre todo a los sistemas de protección civil de los estados y los municipios en el sureste que tuvieron que responder a la emergencia por la presencia de este fenómeno hidrometeorológico y los tachaban pues de irresponsables, que no estaban preparados, pero ojo, la Organización de las Naciones Unidas dice que ningún país estaba preparado, por lo que nuestros sistemas de respuesta a emergencias pues van a tener que ir construyendo esos protocolos sobre la marcha, y creo que uno de los grandes retos que tendrán que enfrentar las autoridades pues será tanto el de la evacuación de la población como la propia administración u operación de los refugios temporales. En la secuencia para la apertura de los refugios temporales que creamos aproximadamente en 1999 en la Dirección Municipal de Protección Civil y de la cual me siento muy contento y honrado en que se siga aplicando, nos dimos a la tarea de definir las zonas que se consideraban en ese momento como de riesgo grave, y en función de ello se buscaron inmuebles para ser utilizados como refugios temporales. Esa estrategia, quiero comentarles que se dividió en 3 fases para la apertura, a las que les designamos como Plan A, Plan B y Plan C. Y en tiempos, llamémosle normales, solamente activamos el primero, es decir, el Plan A, por toda esta dificultad que conlleva tanto el suministro de los alimentos como de la escasez de personal. Y eso pues ha provocado el hacinamiento, el amontonamiento, en muchos casos, dentro de los planteles que por supuesto se habilitan para este fin. Pero en un contexto de COVID-19 y un ciclón tropical juntos, pues simplemente esto ya no podrá operarse de la misma manera, por lo que posiblemente la autoridad o las autoridades tendrán que desplegar, abrir las 3 fases para garantizar principalmente estas medidas de distanciamiento social o quizás definir alguna otra estrategia. Como ya les comentaba, uno de esos 2 grandes retos o los retos más importantes de la estrategia de protección a la población cuando ocurre
un ciclón tropical en un contexto de COVID, será la evacuación masiva de las personas. El protocolo habitual o el que seguimos, por llamarle de alguna manera en tiempos normales, es que para cada una de esas zonas de riesgo se van designando células o equipos y entonces se procede a la evacuación aproximadamente con unas 2 o 3 horas de anticipación al impacto inminente o de la declaratoria de la alerta roja, trasladando, por supuesto, de manera masiva a través de camiones, de comandos militares y hasta en vehículos participantes particulares a las personas hacia los refugios, lo que involucra, como podemos apreciar en la imagen, pues un alto grado de contacto físico. Yo considero que la respuesta va a ser muy complicada. La coordinación institucional, oficial, y la colaboración con la sociedad civil se va a complicar un poquito. Y pues analizando los posibles escenarios, he encontrado algunos puntos que me parecen muy, muy sensibles y que la autoridad debe observar y poner atención. Tenemos el tema de los brigadistas y los voluntarios que participarán o que tendrán que coadyuvar en esta labor de la evacuación y de la operación de los refugios temporales. Estos brigadistas, además de ser entrenados en los protocolos para la operación de los refugios temporales o de las técnicas de evacuación, pues necesariamente tienen que ser capacitados en temas de bioseguridad. Y si no se ha realizado hasta este momento, creo que aún estamos a buen tiempo de poder realizarlo. Otra de las situaciones que tenemos que prever es garantizar el equipamiento de seguridad. Y pues aquí tendríamos que suministrarle al personal herramientas necesarias como gogles, no solamente cubrebocas, quizás mascarillas KN95, guantes desechables, suficiente alcohol en gel. Se tendrá que crear una estrategia diferente para el transporte y para la distribución de esas personas dentro del mismo por el tema que ya conocemos de la sana distancia. Y eso pues necesariamente implicará un aumento tanto en el tiempo de respuesta, un aumento significativo en el número de unidades que se vayan a utilizar y que la movilización se tenga que realizar ahora con mayor tiempo de anticipación, es decir, en lugar de esas 2 o 3 horas con las que tradicionalmente se venía trabajando, pues que ahora se tenga que realizar quizás hasta con 5 o 6 horas. Creo que la cooperación de la población en este sentido, en el de la evacuación anticipada o con mucho tiempo de anticipación, va a depender en gran medida de la capacidad que tenga la autoridad para que toda la información que está relacionada con el alertamiento a través del sistema de alerta temprana se logre socializar. En cuanto a los criterios para la operación de los refugios temporales, creo que las características más importantes que deben ser consideradas son que deben estar alejados de las zonas de riesgo grave. Quiero hacer un paréntesis para señalar este término que en la Ley General de Protección Civil ya se incluye como riesgo grave. Ya no es propio llamarle zonas de alto riesgo o de riesgo medio o de riesgo bajo. Para la Ley General de Protección Civil, en términos de definición, existen solamente 2 zonas, zonas de riesgo y zonas de riesgo grave. Sería incongruente que decidiéramos evacuar a un segmento de la población que se encuentra en una zona de riesgo grave y que lo lleváramos a un inmueble que se encuentre precisamente afectado o cercano a una zona considerada como de riesgo grave. Entonces, la primera característica o el primer criterio que se debe considerar para la selección de los refugios temporales o del lugar que será susceptible a ser utilizado como un refugio temporal, tiene que ser estar alejado de las zonas de riesgo grave. Otro punto que también debemos considerar es que deben de estar ubicados en lugares de fácil acceso, deben de contar con un grado de vulnerabilidad bajo,
es necesario comentar que no existe ningún inmueble que sea 100% seguro. Hablaremos de inmuebles que tienen el menor grado de riesgo o que son los menos peligrosos posibles, pero tendremos que considerar esa parte. Y además, pues, ese lugar debe contar con algunos servicios básicos. Normalmente, en cuanto al agua potable, nosotros estábamos destinando un promedio de 18 hasta 22 litros por persona por día, pero en este contexto del COVID, pues esos parámetros, esos criterios necesariamente tienen que irse ajustando a la alza. Este criterio pues nos pide que tengamos disponible por lo menos un sanitario por cada 40 personas, una regadera por cada 16 personas, que contemos con drenaje y con algún sistema de comunicación y que nos permita estar en contacto con el exterior o que nos permita tener la película de lo que está sucediendo en el exterior de este refugio temporal. Habitualmente, en las entidades de nuestro país en donde hemos tenido oportunidad de participar, se usan o se acondicionan más bien como refugios temporales algunos inmuebles como auditorios, como gimnasios, pero también se recurre con mucha frecuencia a los planteles escolares. En el caso de Baja California Sur, pues, como muchos de ustedes sabrán, tenemos esa costumbre de echar mano de los planteles escolares. Seguramente alguno de ustedes se preguntará, ¿qué sucede con los huéspedes en los hoteles? ¿Se quedan ahí? ¿Se les envía algún refugio temporal? ¿Se les envía a su casa? Bueno, si se puede hacer con anticipación, en algunos casos se habilitan vuelos a través de una solicitud que hacen hacia las aerolíneas, vuelos charters o que se adelanten algunos vuelos o se aperturen para que los turistas puedan retirarse hacia sus lugares de destino. Pero cuando la amenaza ya es inminente y cuando no tenemos el tiempo para poder realizar esta primera maniobra, les comento que como parte de su plan A, la mayoría de los hoteles suelen habilitar sus aulas o los salones de eventos para dar resguardo precisamente a sus huéspedes y en algunos casos, como parte de su plan B, algunos hoteles han realizado ya convenios con mucha anticipación con planteles educativos, sobre todo privados, pues para ser utilizados o habilitados como refugios temporales, les decía, como parte de ese plan B. Sea cual sea la elección, ya sea que nos vayamos por la de adecuar o habilitar los gimnasios, los auditorios, los planteles escolares o que el hotel decida habilitar alguna de sus áreas dentro de su instalación, se debe considerar dentro de las instalaciones la existencia de ciertos espacios que son considerados como esenciales. Ahorita que esa palabrita está muy de moda, esas zonas, esas áreas que se consideran esenciales, pues serían la de los dormitorios, tener un espacio exclusivo con cierta privacidad para poder dar la consulta a las personas que llegan enfermas, no necesariamente de COVID-19, sobre todo enfermedades respiratorias. Hay que tomar en cuenta que posiblemente ya experimentamos algunas lluvias, que las personas se mojaron y pueden experimentar resfriados, etcétera. Un espacio para poder darle cierta privacidad a los enfermos. El tema de la cocina también es un tema bien importante en el caso específico de Los Cabos y de Cabo San Lucas en particular. Les comento que tenemos ese problema o ese inconveniente porque no todos los planteles tienen habilitada una cocina. En este caso son las cocinas de Copusi. Y entonces, pues los alimentos en muchos de los casos tienen que ser preparados en una cocina central y después tienen que ser desplegados hacia los refugios temporales que se hayan aperturado. Y un tema también muy importante que casi nunca se considera y que seguramente mi compañero y amigo Omar Soto va a tocar es el tema del recreo. No quiero profundizar mucho en esto porque seguramente él va a describir ampliamente la importancia de darle recreo, recreación a las personas que se encuentran en ese lugar.
Para el caso de los planteles escolares, en el caso de que nos hayamos decidido por utilizar, por echar mano de estas instalaciones, los planteles escolares, quizás vamos a causar un poquito de polémica, no se los digo en mal plan, pero tenemos que mencionar que no son 100% seguros. Básicamente por los cristales que son rotos por efecto de los vientos o los objetos que vuelan y que los impactan, que los rompen y que después lastiman a las personas. Quiero comentarles que cuando fuimos impactados por el huracán Odil en el año 2014, pues los servicios médicos dieron atención médica a un número importante de refugiados, a quienes los fragmentos de cristales provocaron lesiones, en casi todos los casos leves, pero al fin y al cabo lesiones. Incluso los mismos refugiados nos relatan en diferentes operativos, no solamente tras el paso o tras el impacto del huracán Odil o de Lidia, nos comentan que cuando se sienten muy fuertes los vientos, ellos mismos, los refugiados, sobre todo los hombres, las personas del sexo masculino, se colocan frente a las ventanas con ayuda de las colchonetas e intentan proteger y sostener los ventanales, obviamente pues para evitar su ruptura. Entonces, aquí quiero hacer un breve paréntesis para reconocer públicamente el esfuerzo que realiza durante todo el año la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur a través de un área que se conoce como Coordinación de Protección Civil y Emergencia Escolar, que está a cargo de mi amigo Tomás Armendáriz, a quien por cierto le mando un caluroso saludo, porque ellos están pendientes de que al menos los planteles que ya se consideran como refugios temporales estén bien equipados, que no tengan cristales rotos, que las chapas funcionen, que los sanitarios se encuentren en perfectas condiciones y sobre todo que tengan las medidas de seguridad necesarias. Hago este reconocimiento público a nuestro amigo Tomás Armendáriz. Ahora bien, retomando el tema de los cristales, en la imagen que les estoy compartiendo, la que les aparece por ahí en su pantalla, no sé si se alcanza a observar, una solución muy práctica que les presento, perdón, una solución muy práctica que podría ser la instalación de cortinas anticiclones que se acostumbran en esta parte del país, o incluso la instalación de algunas hojas de triplay para prevenir su ruptura. Quizás es un poco costosa, pero creo que eso podría ayudar a mitigar un poquito este riesgo que les comentaba de la ruptura de cristales y volver a esas instalaciones, a estos inmuebles, pues lo menos vulnerable posible. Para los que nunca han tenido oportunidad de estar presentes en un refugio temporal, les comparto un par de imágenes que aparecen por ahí en su pantalla. En varios lugares del país hemos visto que los dormitorios son acondicionados con catres. En algunos casos, como aparece en la imagen de la izquierda, en algunos casos vemos que se utilizan colchonetas, como se observa en la imagen del lado derecho. Yo, por ejemplo, en Baja California Sur siempre he visto colchonetas, quizás porque son menos costosas y porque son pues fáciles de transportar. Y ya imagino lo que están pensando, la proximidad que se provoca entre los refugios con esta forma de acomodo, con esta forma masiva en la que, como les comentaba hace unos minutos, pues muchas veces provocamos ese hacinamiento o amontonamiento dentro de los refugios y estas formas, pues por supuesto, van a tener que ser susceptibles de modificaciones. ¿Cómo vamos con el tiempo, Rubén? Vamos bien, amigo. ¿Sí? Sí, sin Perfecto. problema. Ok. Tomando en cuenta algunos criterios, creo que lo más conveniente es que a la población se le divida básicamente en dos grandes grupos y tomando precisamente la experiencia de los escenarios que se acaban de presentar hace unos días, creo que lo más conveniente fue haber dividido a la población, pues básicamente en estos dos grandes grupos o lo que conocemos como cohortes.
Por un lado se coloca a todas las personas sanas y por el otro lado a quienes han sido considerados como sospechosos o que incluso cuenten ya con un diagnóstico positivo. Partiendo de la diapositiva anterior, les comento que ese criterio de selección se ha valorado y se ha discutido ampliamente con la Coordinación Nacional de Protección Civil y se ha tomado como lo más viable para enfrentar esta pandemia. Yo le llamaría el plan A, el que vemos en la imagen que aparece en la pantalla. Del lado derecho, en la parte superior de su pantalla, tenemos una imagen en la que se presentan algunos puntos señalados con números 1, 2 y 3. Tendríamos en el número 1 el estacionamiento en el que se van a colocar a los vehículos que se utilizaron para realizar la evacuación de las zonas de riesgo grave. Las personas descienden de esos camiones, de esos vehículos y se posicionan en el exterior o en la parte interior, pero alejado de las demás zonas, para formar o para hacer una especie de fila, obviamente considerando estos parámetros de la sana distancia, y van avanzando poco a poco hasta que llegan al punto número 3, que sería precisamente el del ingreso al inmueble. En ese lugar, ahora nos vamos a la imagen que aparece en la parte inferior izquierda. En ese lugar, en el del ingreso, pues tendríamos que instalar un puesto de triage, un área en el que se registra a las personas, en el que obviamente pues se va a solicitar a las personas que ingresan que cuenten con su cubrebocas o gogles o lentes de seguridad. Si no los tienen, si no los llevan, pues la autoridad tendrá la obligación de proporcionárselos por el bien y por la seguridad de todos. Habrá que registrarse. Habitualmente en este punto se decidía la separación por cohortes en una, digamos, situación normal. Se separaban a los hombres que llegaban solos, se separaban en otra área a las mujeres que llegaban solas y se dejaban juntos a las mamás, a las personas del sexo femenino que llegaban acompañadas de sus hijos. En esta modificación que se ha propuesto a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues tendrá que hacerse una división, como ya lo mencionaba, como parte de esta estrategia de un plan A, dividirse en personas sanas o separarse personas sanas de las que ya se consideran sospechosas o que incluso han sido diagnosticadas con COVID-19. Habrá que estar controlando el acceso a cada una de esas zonas, pues para evitar que los que están sanos vayan a visitar a los que están considerados como sospechosos o contagiados y que no nos vayan a aumentar el número de casos positivos en ese lugar. Pero tratando de ser todavía más cautelosos, yo creo que deberíamos considerar contar con un plan B que podría ser, por ejemplo, lo platicaba hace unos días fuera de línea con mi amigo Rubén Rauda, con quien me une una amistad de creo que más de 20 años, Rubén. Creo que lo más prudente, por llamarlo de alguna forma, sería que pudiéramos contar o que pudiéramos como ciudad contar con la habilitación de un refugio temporal exclusivamente para los casos positivos o confirmados por COVID-19 y, por supuesto, pues que se realice todo el avituallamiento que debe hacerse, ¿no? Proveerlos de personal médico, proveerlos con equipamiento específico, quizás hasta oxígeno, quizás colocar una ambulancia para realizar el traslado inmediato de las personas que se pudieran agravar, etcétera, etcétera, y una larga lista de etcéteras. Como les comentaba anteriormente, los espacios mínimos para la estancia pues van a tener que ajustarse y aquí tenemos más o menos una idea de lo que podría ser. En una situación normal, pues normalmente se utiliza la distribución de espacios a razón de 2.5, algunas veces hasta 4 metros cuadrados por persona, pero pues para respetar precisamente en la división de cohortes estas medidas de sana distancia, creo que bien podría ser
pues hasta de 5 o de 7 metros cuadrados. Y aquí tenemos una ejemplificación de lo que pudiera, aplicarse. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que pudiera llegar a implementarse. Quizás esto es un poquito más costoso o menos viable económicamente hablando, pero bueno, pues es una opción en la que de la que podríamos echar mano. Voy a retomar esta parte del sistema de alerta temprana. No es mi intención dar una plática exclusiva sobre esto, es simplemente pues para responder a las preguntas que fueron muy recurrentes la semana pasada acerca del momento en el que debe realizarse la evacuación y la apertura de los refugios temporales. Aquí tenemos que remitirnos al sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que fue pues ampliamente comentado por el director municipal de Protección Civil de Los Cabos, Eric Santillán. Como todos saben, es una escala que está determinada por colores. Empezamos con la primera, que es la alerta azul, cuando se forma un fenómeno y que tiene potencial de afectar las costas de nuestro país. Después vamos cambiando a la alerta verde, seguimos con la alerta amarilla, pasamos a la alerta naranja hasta llegar al peligro máximo, que representaría prácticamente el impacto inminente de un fenómeno hidrometeorológico, y a esto le llamamos la alerta roja. Bueno, ¿para qué repasamos todo eso? Bueno, pues para poder llegar a esta tablita que me he permitido compartir, en donde vemos que el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales implica desplegar una serie de acciones por parte tanto de la autoridad como de la propia población civil. Debemos tener claro que quien da la orden de inicio de cualquier actividad en una situación de emergencia por un fenómeno hidrometeorológico es la autoridad en la materia, que en este caso es Protección Civil. Ellos y solo ellos son los que tienen la autoridad para dar la orden de inicio de cualquiera de esas actividades. Sin embargo, esas acciones que les describo en esa tabla han sido definidas en el Manual del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales y nos indican que a medida que los alertamientos van cambiando de color, autoridad y población deben ir avanzando en su preparación, por lo que el momento en el que debe realizarse la evacuación y la recepción de los refugiados es en la alerta naranja. Habitualmente los refugios temporales se aperturan, pero solo para acondicionarlos en la alerta amarilla. En esa etapa, la autoridad lo que hace es, con las llaves en la mano, abrir cada una de las aulas, empezar a acondicionarlas, fumigarlas, surtir de agua potable si es que ya no se había realizado con anterioridad. Y cuando viene el pronunciamiento de la siguiente etapa de alertamiento, que sería la naranja, en ese momento se aperturan los refugios temporales para la población que se encuentra en riesgo y empieza a realizarse la recepción de las mismas. Entonces, ¿cuál es el momento como ciudadano común y corriente para realizar la movilización hacia el refugio temporal? Es cuando se decreta o se determina la alerta naranja por parte de la autoridad. No sé si quise ser lo más sencillo, lo más claro posible para no hacernos bolas con esto, y sobre todo porque ya se había explicado la siguiente semana, la semana pasada, perdón. Y bueno, llegamos a la parte final de esta charla, ahora que pues, nos damos cuenta que el uso de los refugios temporales resulta una solución poco favorable en este contexto de COVID-19. Creo que el fortalecimiento de las redes de apoyo familiares que ya comentaba Rubén Rauda en la anterior conferencia, o las redes de amistades, ¿por qué no? Podría ser una muy buena alternativa. Los mexicanos nos hemos caracterizado siempre por esa solidaridad en momentos difíciles, por la unión de nuestras familias y por nuestros fuertes lazos de amistad, y creo que por eso muchas personas ante escenarios de desastre recurren a sus redes de apoyo en busca de refugio. Lo curioso de todo esto es que a pesar de ser una alternativa tan frecuente y que podría ser considerada incluso como parte del plan de emergencia que ya nos comentaba Rubén Rauda, los gobiernos han puesto poca atención en desarrollar esta otra opción en los planes de emergencia familiar de Protección Civil. Aquí creo que debemos hacer un alto y reflexionar un poquito en esta
interrogante. ¿Hasta dónde la autoridad es responsable de mi seguridad y en qué momento debo como ciudadano hacerme cargo de la mía? No quisiera que se malinterpretara y por supuesto que tampoco pretendo con esto restarle responsabilidad al Estado, el cual debe velar en todo momento por la integridad de todos nosotros, pero creo que esta opción de los autorrefugios pueden ser una muy buena opción. Aquí les presento rápidamente una imagen en la que tratamos pues de plasmar lo que vendría siendo estas redes de apoyo, ya sean familiares o amistades. En el centro tenemos el hogar, a la cabeza del hogar, que podría ser papá o mamá. Papá o mamá se da la tarea de investigar en su núcleo familiar si hay la posibilidad de refugiarse, de autorrefugiarse con ellos, pudieran ser papá, mamá, hermanos. Si no tenemos esa posibilidad de refugiarnos con ellos, pues podríamos hablar de la familia extendida. Nos referimos a los primos, a los tíos, a los cuñados, los suegros, etcétera. Y si tampoco tenemos, porque como en mi caso venimos de otra parte de la República y no tenemos familia cercana, podríamos pensar en la posibilidad de echar mano de los amigos. Si la población se decide por esta opción, que es la de los autorrefugios, creo que debe considerar que la vivienda seleccionada, pues al menos se encuentre alejada de las zonas de riesgo grave. Eso podría incluir familiares y amigos, no solo de la ciudad, sino también pensar en las familias y amigos de otras ciudades. Yo sugiero que si tienen alguna duda sobre la zona que van a habitar o mejor aún sobre la vivienda que han elegido para autorrefugiarse, se acerquen, pregunten en las oficinas de protección civil más cercanas en su ciudad. Obviamente lo recomendable en estos casos pues es que se realice un contacto previo con sus familiares, que se haga un listado, como decía Rubén, de emergencia, de contactos de emergencia, y que incluso, ¿por qué no?, se puedan pactar las provisiones que pudiera aportar cada uno, entendiendo lo que ya nos comentaba Rubén, estas necesidades que tenemos de agua, tantos litros por persona al día. Pues a lo mejor yo voy colectando el agua para consumo humano, eso yo lo pongo, tú pones las latas de atún, no sé, esto se puede pactar con cierta anterioridad. Y como ven, pues hay mucho por hacer y claro que no toda la responsabilidad debe caer en las autoridades. Quiero terminar mi intervención, no sé si ya me colgué con el tiempo, pero quiero terminar mi intervención dejando esta reflexión a manera de pregunta. Sabiendo que cada año existe la posibilidad de que seamos afectados por un fenómeno de tipo hidrometeorológico, ¿deberíamos contar con uno o varios refugios temporales construidos específicamente para tal fin? No quiero que me la respondan, lo dejo nada más como una reflexión. Eso lo hemos nosotros sugerido desde hace pues más de una década. No se ha no se ha retomado este tema. Podríamos echar mano incluso de los recursos del FOPREDEM, pero bueno, lo dejo simplemente como una reflexión a manera de pregunta. Y con eso, pues prácticamente concluyo mi participación. Les agradezco el tiempo que han invertido en esta plática, en esta conferencia. Yo espero que la información pueda ser realmente de utilidad. Y les dejo, pues mis datos de contacto van a quedar en la grabación. Y como siempre, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos y sobre todo al Departamento de Bomberos por haberme realizado la invitación. Gracias, Juan Carvajal, gracias, Rubén Rauda, y a todo el equipo que estuvo detrás en el diseño, en la logística. Sabemos que esto requiere un gran esfuerzo, una cantidad de personas bien importantes. Ahí está, amigo. Pues muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias. Muy interesante la plática. Y antes de pasar con el comandante Carvajal, preguntas, muchachos, Ahora que sí activo tengan. la cámara. Ahora sí ya ¿Sí me veo? apareciste. Sí, ahí nos vemos. Estuvo un Preguntas poquito sobre lento, el ¿no? Pero tema. bien. Perdón. Preguntas sobre el tema que quisieran comentarle a Marco. A Marcos, ¿no? Siempre están cortando. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Bueno, por acá Rosita Ramírez está de acuerdo. En esta nueva normalidad todos debemos de poner atención a la parte de los refugios y a la autoprotección. Es correcto, Rosy. Sandra dice, bueno, sí, tenemos que tener cuidado. Perdón, cada ciudadano es responsable de su seguridad y debe de prevenir, y la prevención es importante. Por supuesto. Susana Bastida, excelente ponencia, muy útil la información. Y te felicita por el conocimiento, ¿no? Del tema. Muchas gracias. Fabián Garrido te manda felicitaciones, amigo. Gracias, amigo Rubén. Fabián, perdón. Fabián, todo bien. No sé, Sandra Pérez, si es pregunta o afirmación. Dice, es muy importante tener bien claro cómo se manejan los casos sospechosos de COVID durante la contingencia. No sé, Sandra, si nos pudieras ahí comentar si es pregunta o es una afirmación. Ah, ok, es una afirmación. Ah, ok. Sí, es una. Eh, Nos dice, han habido casos donde una persona no puede acceder a un refugio, quizás por exceso de ocupación, es pregunta. eh, en este momento, la estrategia nos indica que tenemos espacios suficientes para poder dar refugio a las personas que se encuentren en una condición de riesgo y que tengan esa necesidad de refugiarse, ¿no? Los refugios temporales están desplegados en 3 etapas. Yo no sé si la autoridad decidirá desplegar todas las etapas de un jalón o que lo vaya haciendo de manera paulatina. Habitualmente, cuando se nos va llegando cuando se nos va saturando un refugio temporal, inmediatamente o con cierta anticipación se va habilitando el siguiente para evitar esto. Y creo que eso responde a la pregunta de Edgar, me parece, ¿verdad? Edgar, así Sí. es. Edgar. Voy a dejar de otra repasada, luego no veo. Si alguien tiene preguntas. Obviamente, pues en precisamente lo que nos comentaba Rubén, en este ensayo y error, pues hemos ido ajustando la estrategia. Por ejemplo, hace algunos años, creo que el comandante Carvajal recordará, pues se utilizaban algunos refugios temporales que estaban prácticamente en escurrimientos, hablando en el caso de Cabo San Lucas de una escuela secundaria técnica muy conocida, pues es partida en dos literalmente por un escurrimiento natural y pues eso ponía en riesgo a la población. Entonces, sobre la marcha tuvimos que ir ajustando estas estrategias y las fuimos retirando, por supuesto, de los listados. En algunos casos, cuando vemos este aumento de las personas que están asentadas en nuevas zonas de riesgo, pues vamos realizando el análisis de otros espacios para que también puedan ser susceptibles a ser utilizados, ¿no? BLK dice, una mejor opción en la situación de COVID, ¿no sería mejor designar un solo refugio para las personas enfermas? Creo que lo habías ya comentado, Marco, ¿no? Sí, lo había comentado. Una opción pudiera ser que en el mismo refugio pudiéramos, porque también hay que hablar de la escasez que tenemos de personal para poder administrar los refugios temporales. Una opción podría ser que dentro del mismo refugio se acondicionaran algunos espacios para tener a las personas sospechosas o contagiadas, pero otra que me parece también muy acertada es la de habilitar un solo refugio temporal y pues a ese refugio temporal echarle toda la carne al asador, como se dice coloquialmente, habituarlo con ambulancias, personal médico, habituallarlos, pues, para que sea un refugio especializado en COVID-19. Dice Rosa Isela, dice, a nivel municipal, sí se está trabajando para tener un refugio temporal para las personas con sospecha de COVID o con COVID. Fíjate que desconozco esa parte, Isela, porque seguramente sí, seguramente la Dirección Municipal de Protección Civil está trabajando en esto. Como lo comentaba al inicio de la presentación, no teníamos protocolos para responder en un contexto COVID. Todo lo que se vaya a implementar será nuevo. Estaremos en esta dinámica de ensayo-error, viendo qué es lo que más nos conviene, no solo en términos de la propia pandemia, sino por los recursos que tenemos disponibles. Quizás no sea viable para la administración, para la autoridad de algún lugar en lo particular, tener un refugio temporal específicamente habilitado para
atender casos de COVID. Quizás para ellos resulta, o para algunos gobiernos resulta más viable dentro de los mismos refugios habilitados contar con un área específica. No lo sé, yo siento que podría ser lo mejor, pero va a depender de esto, ¿no? Yo desconozco si en este momento ya se tiene considerado, seguramente sí, están trabajando arduamente, es lo que sabemos, y pues obviamente están retroalimentándose a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil para tener un protocolo pues a la medida, ¿no?, de lo que requiere esta situación. Muchas gracias, Rosa Isela. Edgar, amigo, también dice, ¿qué recomienda que una persona lleve consigo al refugio temporal? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación que se realiza siempre, pertenencias muy ligeras que puedan ser llevadas incluso en una mochila en la espalda para que las manos estén libres. En algunos casos recomendábamos que llevaran pues las no pertenencias de valor, porque algunas personas quieren llevarse la televisión, el radio, el mueble de la sala, porque es un mueble antiguo, etcétera. Tomando en cuenta que habitualmente disponemos de vehículos, camiones, peceras del transporte público, pues no hay mucho espacio. Entonces, lo que pedimos es que sea equipaje ligero. Los documentos importantes, aunque ahorita comentaba, bueno, en el seminario la semana pasada, Jorge Barrera, atinadamente, podríamos incluso pues dejar escondidos esos documentos dentro de nuestro domicilio y escanearlos y llevar toda esa información en una unidad USB, y eso podría ser muy, muy útil, ¿no? Además, por supuesto, de la mochila de emergencia que también nos comentaba el teniente Jorge Barrera. Muchas gracias. Pues ahí está, comandante, algo que agregar antes de que cierre. Agradecerte, Marcos, tu participación, excelente Al información. contrario, comandante, muchas gracias a ustedes. Compartiste para todos nosotros. Y quiero quitarte esa pesadez que sentiste al decir que las escuelas realmente no son los refugios temporales que se debieran utilizar, ya que quien lo dijo fue la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hay un documento muy importante, son como 360 páginas, de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que después del impacto de Odil vinieron a Los Cabos, hicieron un levantamiento técnico acerca de los daños ocasionados por el huracán Odil y dieron recomendaciones que no han sido tomadas en consideración, sobre todo el diseño en cuanto al viento. Las fuerzas del viento hacen una crítica, pero dan también las recomendaciones las que soluciones uno debe tomar para poder precisamente evitar esos efectos en el próximo evento catastrófico. Este documento está en internet, lo pueden bajar. ¿Tienes posibilidad de dejarme compartir tanto la pantalla, Rubén? Sí. Te lo comparto rápidamente. Listo. Listo. Uh-huh. Lo pueden descargar porque trae una información muy, muy interesante. Que me pongo los lentes. Ay, y gracias por decirme que yo me acuerdo de todos los refrescos que se utilizaban anteriormente. Seguramente sí, desde aquí está Facultad de Ingeniería. Es la última recomendación que hace y dice, dentro de las recomendaciones que hace la Facultad de Ingeniería de la UNAM, implementar refugios temporales para atender la emergencia que no sean escuelas. Y da un argumento, puesto que esto retrasa el restablecimiento de las actividades escolares. Pero en páginas anteriores te dice el por qué no. Por qué tienen las ventanas, por qué no están diseñados o no tienen la protección suficiente contra las fuerzas del viento, y eso pone en riesgo precisamente a las personas que se albergan ahí. Entonces aquí sí hay un área de oportunidad para las próximas administraciones para que realmente le inviertan en la construcción de refugios temporales con ese diseño de resistencia a los vientos huracanados que tenemos. Entonces, quítate la preocupación, no fue Marcos Varela, fue la Facultad de Ingeniería de Ingeniería de la UNAM. El documento está ahí, es un documento muy valioso que pueden consultar. Hay muchas recomendaciones para las escuelas. Toma la parte de las escuelas y a las escuelas les señala muchas vulnerabilidades. Volaron los aires acondicionados, rompieron ventanas, las techumbres de metal los no se les da tinacos, mantenimiento, están mal fijadas
Y todas esas observaciones se pueden utilizar precisamente para hacer las mejoras y estar prevenidos para el próximo evento que nos pueda amenazar. Muchas gracias, Así es. Marcos. No, al contrario. De Fíjate verdad, que... muchas gracias a todos los que se conectaron en esta conferencia. Viene una conferencia también muy interesante y quiero aportar un término. Hablamos de damnificados en cuanto a pérdida de casa, en cuanto a pérdida de servicios. Somos damnificados o podemos ser damnificados en ese sentido. Pero hay un daño que es el daño psicológico. También hay muchos damnificados psicológicos que no se atienden. Ahorita hay gente que ya está estresada porque sabe que tenemos la temporada de huracanes. Es gente que vivió el Odil, sabe lo que es un huracán y está aterrada. Y está aterrada porque no ha tenido esa atención psicológica, esa ayuda psicológica. Viene esta próxima conferencia con el psicólogo Omar. Tiene mucha experiencia en el manejo de desastres. Un gran hermano, un gran amigo, un gran compañero. No se la pierdan. Gracias por conectarse. Síganos, por favor. Es bien importante que estemos preparados. Hay que prepararse ahorita que estamos a tiempo, no cuando ya tenemos de plano la lluvia encima. Muchas gracias. Te regreso el uso de la voz, Rubén. Muchísimas gracias a todos. No me resta más que agradecerles, recordarles nuestra próxima conferencia a las 2 de la tarde, hora local. Ya por ahí anda. Ahí está Omar. Saludos, Omar. Ya llegó Omar. Entonces, ahí va a estar desde la ciudad de Jalisco, bueno, Zapopan, en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos como siempre. Misma dirección, misma contraseña. Nos vemos en la última conferencia con Omar. Entonces, muchas gracias, Marco, como siempre, amigo. Muchísimas gracias por compartir contigo la experiencia y les agradecemos mucho. Quiero aprovechar para saludar rápidamente a mi compañero de universidad, Enrique Ortega. Por ahí debe andar. Sí, ahí lo vi. Ahí está. Ahí la estamos estudiando juntos. Sí, mucha suerte. Muchísimas gracias. Cuídense. Suerte, estimado Omar Soto. Sí. Un placer escuchar tu conferencia más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho.